Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esta información les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son contratos por diferencias CFDs y se trata de instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a comenzar con lo que es la emisión del día de hoy. Obviamente vamos a comentar de temas o sobre todo vamos a priorizar el día de hoy temas de noticias que son importantes a nivel mercados financieros, principalmente materias primas y mercados accionarios en cierta medida. Y se trata pues del riesgo geopolítico o el riesgo incluso bélico, de tensiones bélicas que se ha despertado por los últimos ataques que se han dado en las últimas horas. Estoy seguro de que muchos de ustedes que están viendo la emisión pues ya conocen esta información porque no es cualquier tema, ¿no? Es un tema relevante. Hemos estado platicando o comentando en las diversas emisiones que el riesgo geopolítico y el riesgo bélico no se ha desvanecido. Muchas veces parecería, sobre todo al poder observar cómo van desarrollándose los mercados financieros accionarios de renta variable, eh, pareciera, ¿no? Que muchas veces el mercado o el público inversionista empieza como a darle un peso nulo a lo que sería este tipo de riesgo geopolítico o riesgo bélico por el simple hecho de que las tensiones disminuyan. Por lo tanto, aquí es importante hacer la enfatización de que las tensiones disminuyen, o el hecho más bien de que las tensiones disminuyen, no significa que el riesgo geopolítico, o en este caso bélico, pues desaparezca por completo. Solo significa que las tensiones momentáneamente pueden disminuir, pueden desacelerarse, pero en cualquier momento, como ha pasado el día de hoy, en las últimas horas, pues pueden incrementar a una escala importante, ¿no? Eso hablando de las tensiones en Medio Oriente, dentro de los diversos países involucrados, principalmente Israel e Irán, eh, así como otros que no dejan de ser importantes, pero sobre todo porque estos dos países son potencias dentro de la región y generalmente pues han tenido muchos años de discordia o de tensionamiento o de diferencias que los ha llevado pues a un constante conflicto, ¿no? Sobre todo ideológico y en este caso pues ya ha escalado al conflicto ya armamentista, ¿no? De ataques. Y también pues lo que es las tensiones con la guerra ruso-ucraniana, que en ocasiones pues se desaceleran mucho las tensiones o disminuyen y en otras ocasiones pues simplemente aumentan, ¿vale? Principalmente el Medio Oriente hemos platicado por qué es relevante en cuanto al impacto en precios de mercado, pues principalmente por el impacto en los precios de materias primas, ¿no? Energía, lo que sería sobre todo precios del petróleo, que como vemos el día de hoy pues está subiendo de una forma importante, acelerada, y precios de gas natural, que el día de hoy también están aumentando aproximadamente un 5%, 6%. eh, lo vemos por acá, perdón, un 3% aproximadamente, que no deja de ser pues un movimiento relevantes, ¿vale? Voy a ajustar un poquito lo que sería el comportamiento del gas natural, la referencia de Henry Hub, del contrato en NYMEX, ¿vale? Denme un segundo, voy a simplemente hacer una serie de actualizaciones para que se vea en el caso de lo que son los precios del gas natural, pues se ha estado encerrando
en lo que sería un patrón de incertidumbre, ¿no? En este caso, que es un patrón hasta este momento ascendente en la parte mínima y en la parte máxima, pues con un precio de piso, ¿no? Niveles de techo, perdón. Entonces, vamos a evaluar esta parte, ¿no? Y voy a dejar aquí de fondo los precios del petróleo para abarcar lo que sería, pues, la noticia del día de hoy, ¿ok? Me voy a referenciar a CNBC, que es una fuente que constantemente cito para lo que es información de mercado, y vamos a enfocarnos en una noticia referente al ataque de Israel a Irán, que es prácticamente la información pues, más relevante que se ha dado en las últimas horas. Nos dice CNBC que Israel llevó a cabo ataques aéreos contra Irán en la mañana del viernes, hora local, en los que murieron dos importantes altos mandos, el oficial militar de mayor rango del país, así como el comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En ambos casos, pues, estamos hablando de personajes importantes dentro de, digamos, toda esta área estratégica de Irán. Y también nos dice la fuente que Israel afirmó que los ataques tuvieron como objetivo lugares relacionados con el programa nuclear del país. Los medios iraníes informaron de múltiples víctimas mortales en la capital, Teherán. Israel, en consecuencia, lanzó 100 drones hacia, perdón, Irán en consecuencia, lanzó 100 drones hacia Israel en represalia y los mercados globales se vieron afectados por el creciente conflicto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles han sido los principales mercados que están siendo impactados por este sentimiento de mercado? Y antes de hacer esta revisión de precios, pues sí destacar que este tipo de información es lamentable siempre que haya pues temas de guerra, temas de muertes, temas de ataques, temas de, pues, prácticamente de que la paz se deje de existir y empiece a haber este tipo de conflictos donde todo implica desastres, pues estamos hablando de temas lamentables, ¿vale? No dejan de impactar a los mercados financieros y es el único punto por el que estamos, digamos, dándole o por el cual es importante darle foco a este tipo de información por el impacto que pueda tener en los mercados financieros y en la economía global. Entonces, em, dicho esto, dicho este énfasis de implicación lamentable, pues vamos a iniciar con lo que sería la revisión. Tenemos que el día de hoy las referencias del Brent y del WTI, que son dos de las referencias que abarcan gran parte del abastecimiento de petróleo global y también gran parte como referencia de precios para las diferentes mezclas de petróleo a nivel mundial. Vemos que el Brent pues llegó a estar en un 8% de apreciación el día de hoy. Es un movimiento bastante relevante. Por aquí solo destacar que bueno, a nivel porcentual vimos una apreciación que alcanzó un poco más del 8% el día de hoy. Posteriormente ha estado corrigiendo en lo que sería este nivel para llegar a una apreciación gradual del casi 5% hasta este momento, ¿no? Que estamos hablando que la emisión la estoy haciendo a las 9:20 de la mañana, hora México, y por lo tanto, pues se pueden dar una idea de que va a empezar a fluctuar, hay mucha volatilidad, lo podemos ver a través del indicador ATR que vemos por aquí abajo. Claramente la volatilidad está incrementando de forma exponencial y vemos cómo esto se puede apreciar. Lo voy a poner en velas diarias para que se vea un poco más claro el impacto. Se puede apreciar en un activo que generalmente pues es bastante volátil, ¿no? Aquí se ve un poco más el incremento en la volatilidad y también se ve el incremento en lo que sería pues el movimiento de último plazo a través del ADR, ¿no? Lo podemos ver por aquí. La línea alcista empieza a tomar mucho mayor peso, la línea bajista empieza a perder peso y lo que sería la línea digamos, la línea de fuerza relativa medida por el ADX, el indicator, pues empieza a tomar más valor hacia el 18 puntos, en lo que sería pues un nivel inferior a los 20 puntos, que sería la zona clave, ¿no? En cuanto a la fuerza o la medición de la fortaleza, ¿no? Del impulso. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque estamos hablando
de un nivel en donde el petróleo está, pensábamos, ¿no? Lo que se daba en los últimos periodos es una perforación a la baja en los niveles del petróleo. Posteriormente hace un patrón doble piso, que de hecho, si nosotros hacemos la estimación en la referencia del Brent, que vemos por acá, en un segundo, vamos a hacer como la estimación del patrón de doble piso y vemos cómo al momento del rompimiento exactamente estaría pues llegando al nivel pues, de pronóstico, ¿no? El pronóstico chartista, y en ese punto empieza a revertir. Entonces, esta zona es sumamente relevante porque, repito, pensábamos que los precios del petróleo pues se habían perforado a la baja, en lo que sería una zona de soporte estructural bastante importante, sobre todo los $70 por barril, y posteriormente pues hace este proceso de reversión, ¿no? También se lleva o también perfora lo que sería este canal descendente, pequeño realmente, pero al final un canal descendente perfora en este nivel y empieza a subir de forma acelerada hasta encontrarse con lo que sería un techo de directriz bajista, que también de igual manera en la referencia del Brent es importante, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la medición a través de principalmente del ADX indicator nos empieza a reflejar que la fortaleza alcista, también por aquí tenemos, solo que no tenemos, bueno, ahorita vamos a profundizar, pero también sería bueno analizarlo a través del el RSI, el índice de fuerza relativa, porque esta zona, pues prácticamente la está recuperando, ¿no? El día de ayer y el día de hoy está haciendo estos esfuerzos por recuperar este soporte estructural cercano a los $70 por barril y prácticamente pues está eh, no solo regresando al nivel, sino también tratando o trató y está probando a través de esta mecha, ¿no? De la vela japonesa que vemos por aquí, probó la zona de resistencia y por lo tanto, si vemos un cierre de mercado en el cual desde el factor o desde la perspectiva técnica, si vemos un cierre en el cual pues recupere la zona de soporte de los $70 por barril, probablemente podremos hablar de que se estaría recuperando este patrón de triángulo descendente, y este patrón pues nos hablaría de que la incertidumbre regresa en el supuesto de que cada vez es más pequeño y por lo tanto en esta zona, sería las próximas semanas y próximos meses en el corto plazo, pues tuviera que perforar ya de una forma definitiva hacia algún lado. Solo que esta vez digamos, desde el factor fundamental, sabemos que en las reuniones de la OPEP, pues ha habido bastantes pláticas para tratar digamos, de mantener los precios en niveles elevados superiores, superior a esta zona de $70 por barril en el Brent, y lo que sería la zona de los $65 por barril en el WTI. eh, Niveles que también de igual manera son importantes porque en este caso la zona de directriz bajista pues ya ha sido perforada al alza. La referencia del WTI pues está tratando de perforar al alza lo que sería la directriz, ya perforó prácticamente este pequeño canal bajista, también supera lo que sería el pronóstico del patrón de doble piso y pues la pinta para lo que sería la referencia de WTI. Vamos a ponerle un poquito más de este lado para que sea un poco más claro. Esta esta zona clave, pues se estaría recuperando, eh, y considerando el contexto en donde los líderes de la OPEP pues están tratando de mantener a través de sus decisiones los precios del petróleo en estas zonas elevadas, con objetivos mucho más cercanos a los $80 por barril en ambos casos, eh, que no es un nivel menor porque incluso el día de hoy el WTI llegó a los $77 por barril y en el caso del Brent llegó a los $78 por barril, o sea, niveles muy cercanos. Entonces, considerando que los líderes de la OPEP pues están tratando de mantener estos niveles, obviamente porque les conviene, a través de las ventas que generan a nivel global. Y por otro lado, pues con el entendido de que este acuerdo entre Estados Unidos y China, desde el factor arancelario, desde el factor
de que las exportaciones de tierras raras continuaran, etcétera, pero sobre todo desde el tema arancelario, un acuerdo bilateral que puede implicar que la economía estadounidense no caiga en recesión y que la economía china pues se mantenga en un auge de crecimiento o mejore incluso lo que sería su perspectiva económica, pues estamos hablando de que este factor de, o esta implicación en donde se espere que la economía global pues no tenga un impacto a la baja y se mantenga por lo menos en crecimiento gradual, pues esto también es un impulsador o un factor de impulso para lo que serían los precios del petróleo y probablemente pues la zona que vayan a buscar tan solo con estos dos argumentos, la zona que vaya a buscar pues puede ser las zonas altas, ¿no? Las zonas de perforación de niveles de techo para buscar lo que sería pues, los objetivos que los países petroleros han mencionado, como los $80 por barril en promedio. Y si a esto, que ya sería como factores técnicos y fundamentales que están favoreciendo los precios del petróleo a nivel, digamos, mediano plazo, corto y mediano plazo, si a esto todavía le sumamos las tensiones en Medio Oriente, en una región, o las tensiones específicamente entre Israel e Irán, tensiones que puedan incrementar eh, en una región muy rica en petróleo y gas natural, pues sería un factor, un siguiente factor de impulso que todavía pues lleve a una probabilidad mayor de que los precios del petróleo se aprecien en lo que sería pues en el corto y probablemente el mediano plazo. Depende de cómo la información obviamente se vaya como asentando, pero sí es muy importante tener como este enfoque, esta lectura de los precios del petróleo, porque tiene muchas implicaciones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, voy a citar nuevamente a la fuente CNBC para mencionar, pues, uno de los principales encabezados eh, del portal, en donde nos dice que Trump insta a Irán a alcanzar un acuerdo nuclear antes de que no quede nada. No voy a leer todo el artículo porque es un artículo no es condensado, no es pequeño, pero sí podemos dar como una conclusión de lo que sería esta información en el aspecto de que la información lo que nos dice es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, prácticamente está amenazando a Irán, presionando para que alcancen un acuerdo nuclear, obviamente de contención y de ciertas implicaciones en cuanto al armamento nuclear. eh, y esta presión la está haciendo a través del ataque de Israel. ¿Cuáles, cuál- ¿Cuáles son como la información, digamos, de fondo, que obviamente no se dicen declaraciones, pero sí está implícita? Lo que nos dice esta información es que Israel está siendo aprobado por Estados Unidos y está siendo apoyado desde dos vertientes, desde el armamento que le está proporcionando Estados Unidos a Israel a través de pues, una cadena de suministro que muy probablemente no lleva poco tiempo, muy probablemente lleva pues, ya un largo plazo, y por otro lado, también hay un apoyo directo, prácticamente, porque en alguna de las declaraciones que hace Donald Trump, permítanme buscarlas, nos dice, cito, la fuente CNBC, nos dice que Donald Trump menciona o advierte a Teherán que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con mucha diferencia, e Israel tiene mucho de este equipo militar y mucho más por venir y sabe cómo usarlo, ¿vale? Esta declaración es bastante importante porque lo que está diciendo entre líneas o de fondo es que no solo lo está proveyendo a través de cadenas de suministro que ya llevan bastante tiempo, sino que, como les decía, que también está dispuesto a apoyarlo con un mayor abastecimiento, ya sea desde un enfoque de compraventa natural entre negociaciones de ambos países o ya sea incluso con un cierto tipo de, pues, de apoyo, de donaciones, en donde probablemente Estados Unidos pues, pueda estar involucrado para alimentar lo que sería una serie de ataques que vengan desde el país de Israel hacia el territorio iraní, ¿vale? Obviamente esto es relevante porque
esta escalada es muy rápida, ¿no? Primero son los ataques directos, en este caso Irán pues responde con una serie de drones, y posteriormente, en las siguientes horas, viene una amenaza del presidente de Estados Unidos para con lo que sería el tema de presión, ¿no? Presión a que se llegue a un acuerdo nuclear, y prácticamente pues un tensionamiento que independientemente del cierre del día de hoy, probablemente pues no sea corto, ¿no? No sea, sabemos que Irán es un país pues muy poderoso en lo que sería su enfoque armamentista, pero también con alianzas globales muy importantes con diversos países a nivel global. No es un país que digamos esté solo a la deriva, ¿no? Esto también puede escalar a nivel geopolítico, a nivel geoestratégico, y por lo tanto, pues habría que esperar en los siguientes días cuál es la información que se va actualizando. Independientemente de todo esto, sí se alcanza a ver que los precios del petróleo empiezan a tomar mayor recuperación. Es importantísimo los cierres, el cierre de hoy y los cierres de los próximos días para saber si se recupera la zona de soporte de los 70 dólares por barril en el Brent, lo que sería los 65 dólares por barril en el WTI, y por lo tanto, pues seguir de fondo o seguir muy minuciosamente qué pasa con esta información y con los precios del petróleo, porque esto tiene una implicación a nivel global que si bien empieza todo este cúmulo de información empieza a disminuir las probabilidades de recesión en Estados Unidos, desaceleración global, si bien eso ya empieza como a tomar menos temor, los precios del petróleo en niveles elevados, la energía, el gas natural, etcétera, que también no se encuentran en niveles, digamos, mínimos. También estamos hablando de que ha estado en un comportamiento ascendente que trata de recuperar niveles, el gas natural. eh, Estamos hablando de presiones inflacionarias desde el tema de energía, ¿vale? En un contexto donde los bancos centrales, a pesar de que ha habido pues mejoras en los niveles de los precios, los índices de precios al consumidor y diferentes índices inflacionarios o que indican la inflación, pues también hay que destacar que los bancos centrales no han superado o no han terminado con el combate con la inflación, ¿vale? Entonces, esto también tiene implicaciones de fondo que probablemente pues en las siguientes reuniones de los bancos centrales, la misma Reserva Federal, pues pueda tomar en cuenta, considerando pues lo que serían sus previsiones futuras, ¿vale? Y por otro lado, también considerar que independientemente de que los acuerdos arancelarios pues, ya sean cada vez más, más claros, digamos, pues, más ciertos a través de lo que sería, vamos a ver este por aquí, es la referencia, es la referencia del petróleo. Quisiera ver como el índice, aquí está, el índice de fuerza relativa. Bueno, antes de evaluar el tema técnico, nada más que ahorita estaba viendo los niveles de volumen. Sí comentar que probablemente las decisiones de política monetaria y los diferentes argumentos por parte de líderes de los bancos centrales, pues tendrían que estar tomando en consideración todo este enfoque y también considerar, ese era el punto que lo dejé a la mitad, considerar que los acuerdos arancelarios no significan que llegue el acuerdo y los aranceles se van al 0%. Eso no pasó. Sabemos que el acuerdo entre Estados Unidos y China fue importaciones en China de hasta el 10% e importaciones en Estados Unidos de hasta el 55%. Eso también es una presión inflacionaria, relativa, obviamente, a los países, pero al final es una presión inflacionaria que que los bancos centrales pues estarían, o las juntas de gobierno de los bancos centrales estarían considerando para lo que serían sus previsiones, ¿ok? Y estas previsiones pues pueden tomar un cambio en las perspectivas, ¿no? Sobre todo bancos centrales que han estado disminuyendo y que ya no tienen mucho margen de maniobra para bajar tipos de interés, como lo es el Banco Central Europeo, em, como uno de los referentes, ¿no? Entonces, vemos aquí como el índice de fuerza relativa combinado
con el volumen, o sea, este indicador lo que nos muestra es un RSI con implicaciones de volumen dentro, que nos habla de la fuerza relativa del precio, pero también la fuerza relativa del volumen, ¿no? Como tal. Entonces, vemos cómo empieza a subir, viene a partir del 2025, desde enero del presente año, desde un mínimo, y empieza a hacer una sucesión de mínimos y máximos crecientes, que poco a poco, pues lo que nos refleja es que el factor de precio y volumen, pues nuevamente empieza a tomar niveles ascendentes, ¿vale? Eh, y esto pues también es relevante, ¿no? Pero sobre todo el ADX muestra este comportamiento ascendente en las referencias que, que en donde el indicador, eh, digamos, de impulso, pues poco a poco está muy cercano a los 20 puntos y esto habla de un probable impulso naciente desde el factor alcista, ¿vale? Entonces, esto es importante, lo vamos a estar evaluando, pero sobre todo, pues ver los cierres, repito, del día de hoy, de los siguientes días, el gas natural, manteniendo también, pues un movimiento. Vamos a ver el ADX un poco más neutral, ¿no? De hecho, el comportamiento se mantiene en esta zona y el nivel de fuerza, pues también se mantiene por debajo del promedio. Esta zona, todo este rango que vemos aquí, pues tiene que ver también con esta zona de incertidumbre que no ha podido superar ni a la baja ni al alza, ¿vale? Entonces el gas natural también muestra ciertos signos de lateralidad, pero con movimientos ascendentes en el último año prácticamente, mínimos y máximos crecientes. Entonces es importante. Vamos a hacer una evaluación. Dicho esto, en el tiempo que nos queda. Vamos a estar al pendiente, obviamente, como les mencionaba, de las tensiones, la escalada o la disminución de las tensiones que pueda haber en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes y probablemente el día lunes tengamos más información en nuestra emisión para darle seguimiento a esta situación, ¿vale? También hubo, lamentablemente, un tema, un desastre en India, un avión Boeing 787 o 787. Desafortunadamente, pues hubo un accidente, perdieron la vida 242 personas. También es un hecho muy lamentable. Y esto habla también de una serie de accidentes. Se va a hacer la investigación, de acuerdo a CNBC. La investigación se va a hacer para saber si el problema fue desde un error del el aviador, el piloto aviador, o si viene desde una falla técnica del avión propiamente, por lo que pues esto puede tener implicaciones relevantes para lo que sería la empresa. Boeing, que el día de hoy pues está cayendo un 2%, le está impactando el precio esta situación de este accidente, dentro de un comportamiento pues que le ha costado mucho, ¿no? Está en medio del rango prácticamente la compañía Boeing, y sobre todo si se demuestra que fue un tema técnico, una falla técnica del avión, pues esto puede impactar. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de los precios de materias primas también que han estado siendo impactadas por lo que sería la información de las tensiones bélicas. En el caso del oro, pues nuevamente avanza un 1.14%, nuevamente demostrando el oro que, una disculpa, vamos a continuar, demostrando el oro pues que está siendo el activo refugio preponderante. eh, Está pues prácticamente dirigiéndose a sus máximos históricos y es algo muy probable, sobre todo por el contexto que estamos viendo y porque al final del fin de semana va a tener actualización de información y podríamos conocer la respuesta de Irán. Y esto en qué puede acabar, ¿no? Si en un mayor tensionamiento, mayores ataques entre ambos países o en un acuerdo que al final pues viene de presiones importantes, ¿vale? De un presidente, también hay que decirlo, de un presidente que en campaña, uno de sus principales argumentos fue acabar con la guerra. No solo se refería a la guerra de Rusia contra Ucrania, sino a un estado de paz global. Eso era alguna de sus argumentos, algunas de sus propuestas en campaña, y nada de eso ha pasado, al contrario, en Rusia con Ucrania, la guerra continúa, por lo menos con ataques aislados,
o graduales, y en el caso de Medio Oriente está impulsando o lo ha hecho en muchas ocasiones contra la Franja de Gaza, contra Yemen y en este caso ahora contra Irán, está impulsando los tensionamientos bélicos. Por lo tanto, también hay que, no solo se trata de ver los mercados y los movimientos y buscar el lucro a través de esta información, ¿no? Digo, para muchos esta información servirá para decisiones de inversión, para otros servirá para decisiones de cobertura y también para muchos otros servirá para tener una conciencia mayor de nuestro contexto, ¿vale? Porque sí es importante mencionarlo, que no es adecuado desde un factor moral que, que se ocupe este tipo de argumentos para buscar adeptos, sobre todo desde el tema de gobernantes, para buscar votos, etcétera, y que solo se trate pues, de palabras vacías, ¿no? Porque esto no es cualquier cosa. Aquí estamos hablando de muertes, estamos hablando de destrucción, estamos hablando de cosas muy delicadas y no es adecuado o no debería de ser adecuado pues que esto se utilice para mal, ¿no? Entonces, simplemente hacer esta enfatización también es importante que tengamos un criterio propio, un criterio definido y que no solo esto sea información, sino también sirva de todo esto para cuestionar a nuestros líderes, ¿no? Líderes nacionales o líderes internacionales que tienen mucho peso en las decisiones globales. Entonces, comentar esto, los precios del petróleo pues siguen subiendo, ser muy cercanos a sus máximos históricos podemos ver por aquí y pues en el momento que lleguen a estos niveles pues estaremos viendo una reacción que como les hemos comentado en máximos históricos generalmente la oferta es más elevada, hay algunas correcciones, pero probablemente también sea una zona de perforación al alza, si, hablando de que las tensiones geopolíticas, bélicas, económicas incrementen. Entonces el oro subiendo, los bonos, el rendimiento de bonos del tesoro a 10 años también teniendo un incremento hacia lo que sería al momento del 1.5%, principalmente por los riesgos de lo que sería presión inflacionista, y también el dólar, pues teniendo una ligera apreciación del 0.20%, no es muy grande realmente. En algunos medios se comentaba como apreciación como activo refugio, pero realmente es muy pequeña, ¿no? 0.20 no sería como muy adecuado, o en lo personal considero no sería como muy razonable que se vea al dólar como activo refugio porque incluso se mantiene en un canal descendente con una tendencia pues, decreciente, ¿no? Donde la confianza del dólar cada vez es menor. Entonces, simplemente ver el movimiento. El Bitcoin, también importante mencionar que a nivel técnico está haciendo un patrón de doble techo, ¿no? Aproximadamente en esta zona, este sería como el neckline. No es muy claro porque incluso es de movimiento descendente, pero sí podemos apreciar que en estos niveles aproximadamente podremos ver un patrón probable de doble techo que si revierte o perfora los $100,000 por Bitcoin podríamos ver correcciones, lo que sería razonable porque el impulso previo pues ha sido muy importante, ¿no? Em, Esto sería como de perforar la zona, los niveles que podría ir a buscar, como lo que sería hasta el momento pues una corrección natural, razonable o, de lo contrario, pues forar los máximos históricos y continuar al alza. Pero le ha costado mucho, eso hay que decirlo. Y en un, en una incertidumbre importante, pues generalmente los activos de alto riesgo, como el Bitcoin o mercados de renta variable, pues tienden a perder valor o a perder precio, ¿no? Ya lo estaremos viendo con la información, sobre todo el fin de semana que se actualice. ¿Ok? Entonces, esto sería como dentro de lo más relevante que queríamos comentar el día de hoy. Esperamos pues esta información les sea de valor, les agradecemos por su tiempo y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que pues se puedan ir enterando de todo lo que vamos compartiendo. Cuídense mucho, excelente fin de semana y que estén muy bien. Muchas gracias.